Pues a ponerse las pilas y hacer ejercicio, bailando, andando deprisa, nadando o pedaleando, que la energía que gastemos luego la reponemos. Pero ¿qué pasa si notamos que nos falta esa energía? Si andamos cansados desde por la mañana, con las pilas bajas del organismo y no sabemos por qué. Pues seguro que lo saben la ingeniera química Marta León y el tecnólogo alimentario Mario Sánchez, porque con el móvil, con el ordenador es fácil, lo enchufamos a la red y listo, ¿no? Sí, el proceso es similar, lo que pasa es que nuestro cuerpo es un poquito más complicado, ¿no? La energía proviene ¿de dónde, Paula? Pues de los alimentos, de esas kilocalorías que ingerimos, principalmente a través de 3 macronutrientes, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. En este caso, podemos mencionar que las grasas aportan un poquito más de energía que el resto. Como podemos ver, 9 kilocalorías por cada gramo. Más allá de eso, aunque hay excepciones, según algunas condiciones concretas, es importante introducir estos 3 macronutrientes de forma suficiente en la dieta y sobre todo a través de alimentos de muy buena calidad nutricional. Claro, es que además de los macronutrientes tenemos también que prestar atención a los micronutrientes, que igual así dicho no nos dice nada, pero es como pensar en la calidad del cable que va a llevar toda esa energía pues a nuestras células para que hagan su función. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que pensar en nutrientes como por ejemplo el hierro, que además a las mujeres siempre nos falta un pelín cuando tenemos con las menstruaciones, ¿no? Cuando tenemos menstruaciones muy abundantes, hacemos esta donación, ¿no? de sangre y de hierro a la naturaleza. Si nos falta hierro, nos faltará materia prima para fabricar hemoglobina y nos faltará también, bueno, pues acceso de oxígeno a las células. Entonces aquí tenemos que pensar en alimentos ricos en hierro de origen animal o de origen vegetal como las legumbres, y además si les ponemos un poquito de vitamina C, mejor todavía. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa energía pero se nos gasta antes de que acabe el día, con tantas ocupaciones? Porque esto es, siguiendo un poco el ejemplo del móvil, como cuando tenemos abiertas muchas aplicaciones y el móvil pues trabaja en exceso, ¿no? Sí, es un poco parecido a lo que pasa también con las pilas alcalinas, ¿no? Tan bonitas que tenemos aquí en el plató hoy. En este caso podemos mencionar que ese símil es muy parecido al de los hidratos de carbono complejos, que son aquellos que nos dan energía a largo plazo, que dura en el tiempo, ¿no? Porque a veces ingerimos alimentos que están muy ricos, pero que generan esos picos de glucosa que simplemente nos va a dar un enfoque muy puntual. Lo más importante es tener energía a lo largo del tiempo, sin esos picos de glucosa excesivos y con una, digamos, gestión prolongada de la energía a través de fuentes muy ricas en estos hidratos complejos, como los tubérculos, las legumbres, los frutos secos o, por supuesto, las verduras. ¿Y qué pasa, Marta, cuando la batería se carga más lento de lo normal? Cuando llevamos una buena alimentación, pero aún así nos seguimos notando cansadas. Claro, pues aquí tenemos que pensar en por qué el móvil no está cargando, ¿no? Esto significa, o tendríamos que hacernos la pregunta de cómo está nuestro metabolismo. Y aquí la responsable es la glándula tiroidea. Si nuestra glándula tiroidea no puede fabricar suficiente hormona tiroidea, ¿no? Que esto, por ejemplo, es lo que pasa en hipotiroidismo, y sobre todo les suele pasar más a las mujeres que a los hombres, tenemos que pensar, ¿vale?, ¿qué es lo que está pasando? Nos solemos encontrar pues como muy cansadas, muy abatidas, con dificultad para pensar con claridad, a veces incluso con frío, ¿no? Porque nos cuesta mantener la temperatura corporal. Y por eso, aunque sigamos comiendo lo mismo, vamos ganando peso, porque baja nuestro gasto metabólico basal. Es que el metabolismo humano es muy complicado, ¿no? A veces tiene grandes misterios. Por ejemplo, el tema de las horas influyen también mucho. La hora, la calidad de los alimentos y la cantidad de las comidas que hacemos. Un ejemplo muy típico, Paula, es el del desayuno, ¿no? Siempre se nos ha dicho que es la comida más importante del día y hoy en día, con la evidencia científica que tenemos, sabemos que no es así. No es necesario comer nada más levantarnos de la cama, podemos prolongar un poquito ese horario, pero sin pasarnos de la raya. Por ejemplo, hay una costumbre española muy típica que es esto de comer en torno a las 3, 3 y media, y hay estudios científicos que nos dicen que no es la mejor de las ideas. No porque a las 4 te vaya a pasar nada malo, sino simplemente porque si alargas tanto el tiempo, vas a llegar más tarde a la hora de la cena, te acostarás con el estómago hinchado, con esa pesadez no tan complicada que a veces incluso nos puede llevar a tener malos sueños, ¿no?, por la noche. Es decir, adelantar un poquito las horas de la comida. Eso ¿Y cómo es. influyen los años en esto del cansancio, la energía? Porque seguimos con el móvil, con el paso del tiempo, el móvil tarda más en cargarse y también se gasta antes la batería. Claro, es que además en el caso de las mujeres lo vemos muy claramente cuando entramos al climaterio, a la menopausia. Claro, aquí lo que ocurre es que además de que vamos produciendo cada vez menos melatonina, que esto nos pasa un poco con la edad a todos, en el caso de las mujeres vamos produciendo cada vez menos estradiol, que es estos estrógenos ováricos. Entonces, claro, nos encontramos pues precisamente cada vez más cansadas y además si aparecen sudoraciones nocturnas o sofocos que nos hacen descansar peor por la noche, pues claro, por la mañana nos encontraremos cansadas independientemente de que hayamos dormido nuestras 8 horas. Aquí es importante
importante desde la alimentación que prestemos atención a las legumbres, a estos fitoestrógenos naturales, bueno, que nos van a ayudar un poquito. Dentro de esas legumbres tenemos soja, garbanzos, que tienen esas proteínas de alto valor biológico, esa proteína completa. Y lo que es cierto es que no solo sucede en el caso de los hombres esto de perder masa muscular, sino también en el caso de las mujeres, como decíamos, no importa el sexo, vamos perdiendo masa muscular con el paso del tiempo, conforme avanzamos en la edad. Esto nos lleva a un menor gasto energético y en general a mayor dificultad, Paula, pues para perder peso, ¿no? Por eso es muy importante tomar y consumir alimentos muy ricos en proteínas completas, esas legumbres, ese pescado de calidad, ese huevo, ¿no? Y esos lácteos que pueden ser muy interesantes. Y hasta que nos llegue, Marta, esa bajada hormonal por la menopausia, tenemos las subidas y bajadas del ciclo menstrual, que cómo influyen en la energía. Claro, aquí sobre todo lo notamos las mujeres, ¿no? En la fase lútea, que es la fase que hay después de la ovulación. Aquí normalmente tenemos menos niveles de estrógenos, claro, que esta es como la hormona, digamos, energética, y muchos más niveles de progesterona. Y la progesterona nos lleva a un estado un poquito más somnolento. Es normal que nos encontremos en la fase lútea más cansadas, a veces también incluso con más hinchazón o más irritabilidad. Por ejemplo, las embarazadas en el primer trimestre lo notan muchísimo, porque ahí se produce un ascenso meteórico, ¿no?, de los niveles de progesterona, y claro, a ellas les cuesta acabar el día con energía, suelen tener como mucho cansancio, más aún si le sumamos pues que están 24 horas al día gestando una vida, que eso pues oye, también tiene su gasto energético. ¿Y tanto la menstruación como el embarazo vale eso de tomarse un poquito de chocolate para darle al cuerpo un poquito de energía o no? Pues a veces es verdad que nos apetece, pero sí que es cierto que en el caso del chocolate, en realidad lo que tendríamos es que hablar más bien de cacao, no tanto tomar chocolate sino tomar cacao, y con el máximo porcentaje que podamos, porque claro, al final el chocolate ya sabemos que tiene muchísima cantidad de azúcar y esta no nos conviene tanto. En el caso del cacao, pues además también nos podemos beneficiar pues eso de sus antioxidantes y de todas estas propiedades que tiene, pero sobre todo es importante que vayamos al origen. ¿Por qué nos está pidiendo el cuerpo chocolate? Igual estoy pasando por un mal momento, igual estoy muy estresado y quiero tapar algo. Bueno, pues vayamos al origen, bajemos esos niveles de cortisol, más que ir tanto al chocolate, quizás. El chocolate está muy rico, ¿no? A muchas personas sí. les encanta, y también a veces esos ultraprocesados que, pues por desgracia, van cargados de azúcares, de grasas de mala calidad y también harinas refinadas. Esto es paradójico porque a pesar de que son alimentos muy energéticos, nos acaban cansando, Paula. Esto es muy curioso, ¿no? Porque provocan esos picos de glucosa que decíamos, pero la realidad, la chicha del asunto es que no dan energía a largo plazo, no dan energía de calidad. Por eso es importante pues consumirlos en la menor medida posible. Pues tomamos nota de todos estos consejos para llenarnos de energía y de salud. Muchísimas gracias, Marta y Mario. Vosotros. Gracias.